Buenas noches, mi nombre es Karen Reyes Díaz, soy miembro del Grupo Maestros de los Negocios y el día de hoy les quiero hablar acerca de las integraciones económicas, específicamente de la integración económica del continente africano, que es el continente que me correspondió y del cual les voy a hacer esta presentación. La integración que elegí fue la de Southern African Development Community, o sus siglas en inglés SADC, que en español se traduciría como la Comunidad de Desarrollo del África Meridional. Entonces, para ponernos un poco en contexto o entender la base de la SADC, empezaré con la fecha en la que fue realizada la firma de este acuerdo, la cual fue en agosto del año 96, pero como tal empezó o entró en vigor hasta el año 2000. Entonces aquí ya podemos empezar a darnos cuenta de las demoras que tiene este acuerdo en iniciar todos sus procesos. Su sede se encuentra en Botswana. Este es un acuerdo de tipo plurilateral, lo que significa que está compuesto por varios países y tiene en total 14 miembros, entre los que podría mencionar a Mozambique, a Tanzania, Madagascar, entre muchos otros. Entonces tienen en total 14 miembros. Aquí le dejo un mapa para que se puedan identificar un poco mejor de cuáles son los países que son miembros de este acuerdo. Entonces quisiera explicarles un poco cómo funciona este acuerdo o la estructura que corresponde, y empezaré con la Secretaría de la SADC o el secretario ejecutivo. Entonces, el secretario ejecutivo de esta secretaría se desglosa el asistente ejecutivo, el asistente personal, entre otros cargos que se manejan en este acuerdo. La Secretaría de Integración Regional, que está compuesto por las diferentes direcciones que controlan todos los diferentes aspectos de este acuerdo, entre los cuales está la de industria y comercio, la de finanzas, la estructura. Aquí en el diagrama que les dejo podrán identificarlo con mayor facilidad. También está la Secretaría de Asuntos Corporativos, que como su nombre lo indica es todos los asuntos corporativos que tiene el acuerdo. Como tales está lo de talento humano, recursos humanos, los clientes, la tecnología, el manejo de la información, entre muchos otros. Está la unidad de relaciones públicas, la unidad jurídica, la unidad de auditoría interna y gestión de riesgos. Y también está la dirección de órganos públicos, que es básicamente maneja todo lo que tiene que ver con los órganos públicos. Y también, para finalizar, lo de género. Principios básicos de este acuerdo. Los principios básicos de este acuerdo son lograr el desarrollo económico del continente africano, bueno, más bien del África Meridional, que son los que están en este acuerdo regional, y apoyar también a los que son socialmente más desfavorecidos. Como es de conocimiento público y no es ningún secreto, África es, por no decirlo de otra manera, el continente con el índice de pobreza más alto a nivel mundial, y también con el índice demográfico más alto a nivel mundial. Entonces tiene lógica que su primer punto o su primer principio o objetivo sea el de erradicar la pobreza y también de erradicar el SIDA. Eso es algo importante, ya que es una de las enfermedades contagiosas que se presentan con mucha repetitividad en este país. Esto es básicamente que su objetivo es el apoyo a la gente y mejorar la calidad de vida de las personas. El segundo punto es desarrollar los valores políticos comunes y sistemas e instituciones. Esto es como más bien promover el tema, y también está el tema de promover la paz. Vuelve nuevamente la incidencia como de la estabilidad política y social, y también del tema de seguridad en cada uno de los países que son miembros, ya que el índice de violencia entre las etnias o las tribus en este continente es muy común. En el siguiente punto, la promoción del desarrollo autosostenible y colectivo. Bueno, como lo dice, se basa en que todos los países que sean miembros de
de este grupo o de este acuerdo desarrollan estrategias y programas para poder desarrollar avances o mejoras en su economía regional específicamente y poder promover la interdependencia de cada uno de los estados. El siguiente es el de promover y maximizar el empleo y la capacidad productiva de cada una de las regiones. África es uno de los países con los recursos minerales que pues importantes y de hecho son proveedores de China y otras naciones, y sus recursos naturales y de medio ambiente son muy importantes. Entonces es bastante válido que su objetivo sea el de promover y maximizar el aprovechamiento de todos estos recursos para que pues África tenga un mejor comercio o un mejor desarrollo económico a nivel global. Lo siguiente que les quiero hablar es acerca de las normativas del acuerdo. Entonces, para la primera normativa del acuerdo está la eliminación de las barreras dentro de plazos, pero este primer punto tiene una flexibilidad o una ventaja que tienen que los países que hacen parte de esta integración pueden ir eliminando poco a poco y progresivamente todos los aranceles y las barreras arancelarias en caso de que se vean afectados de manera negativa por la eliminación de los aranceles. Entonces esto ayuda a que los países que los países mejoren de manera progresiva. Los siguientes puntos son la eliminación de los aranceles de la importación y la exportación. Entonces, en este punto, cada uno de los países eliminará de manera progresiva de manera progresiva y gradual, y se espera la eliminación eventual total de todos los aranceles, pero pues todo esto se hace con la permisividad o la flexibilidad que le dan el punto número 1 a cada una de las naciones, en el cual según su capacidad irá eliminando poco a poco los aranceles. Pues primero teniendo en cuenta que este punto es importante, el origen de los productos, que tienen que tener ciertos parámetros, como que el 50% tiene que estar desarrollado dentro del Estado miembro, o que su materia prima haya sido desarrollada dentro del país que es miembro del acuerdo. También están las restricciones cuantitativas de importaciones e exportaciones. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a los límites que se le dan a los países para importar y exportar. Esto se eliminaría poco a poco y progresivamente, como ya se ha venido hablando, sin que afecte cada uno de los países su progreso. Y también dentro de este punto se ven las medidas antidumping para evitar que los países tengan ingreso de medidas de productos que estén por debajo de su costo de producción. El siguiente punto es la competencia leal. Pues como su nombre lo indica, la competencia leal es importante. Logros de la SADC. Este es el acuerdo regional, es uno de los organismos más organizados, por así decirlo, del continente africano, y tiene un enorme potencial en vista de la cantidad de recursos naturales que tiene este continente. Pues igual hace falta que todos los países que pertenezcan a este miembro pongan su granito de arena para potenciarlos. Una de las fallas que descubrí del SADC es el regionalismo. Una tendencia que tienen los países que están o que hacen parte de este acuerdo es que tienden a resolver sus inconvenientes o sus problemas políticos, sociales de manera interna y sin tener en cuenta las consecuencias que pueda tener con el resto de países. También otro punto que encontré es las relaciones comerciales con países que son terceros al acuerdo, o sea, que no pertenecen al acuerdo, como China, Brasil o India, porque los países, o sea, yo coloqué esto como falencia porque los países, en vez de promover y enfocarse en el desarrollo del acuerdo, prefieren hacer tratados con otros países de otros continentes.
y entonces no se enfocarían en el acuerdo regional. También está la situación sociopolítica de estos países miembros, ya que África tiene unos índices de libertad extremadamente bajos según el Freedom in the World, que es la entidad que hace como la escala o las estadísticas de libertad de cada uno de los países, de cada una de las naciones, y muestra que en África y varios de los países que son miembros de este acuerdo están catalogados como países no libres. Entonces, esto afecta de manera directa el acuerdo intrarregional. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente, mi nombre es Karen Reyes, soy miembro del grupo Maestros de los Negocios y en esta ocasión les quiero hablar de otra integración económica, pero esta vez es del continente de Oceanía. La que elegí es la llamada Pacific Island Country Streaming Agreement, o bien en español, Acuerdo Comercial de los Países Insulares del Pacífico, cuyas siglas en inglés PICTA. Conocimientos básicos acerca del PICTA. Podemos empezar acerca que su acuerdo fue firmado en agosto del 2001 y entró en vigor hasta agosto del 2018. En total tiene como sede la isla Salomón y en total tiene 11 miembros activos. Entonces, los principios básicos de este acuerdo son, como primero, el fortalecimiento del comercio a través de la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias. Como otros acuerdos que existen, la eliminación de estas barreras se realiza de manera gradual y progresiva para que no afecte el comercio de cada uno de las naciones miembros. Está también el desarrollo del comercio entre los miembros en competencia justa. Esto permite que el comercio y la economía avance de manera equitativa. La promoción de la cooperación comercial, industrial y agrícola de los Estados miembros. En este punto se tiene en cuenta que se hace el compartimiento, se comparten los conocimientos en cada uno de estos sectores. Está el fortalecimiento del uso de los recursos de cada uno de los países que tiene a su disposición. De los países que son miembros dentro de este acuerdo. También está la contribución al desarrollo y a la expansión comercial de cada uno de los miembros a nivel mundial de los bienes y servicios, y de esta manera ayudaría a la eliminación progresiva de las barreras arancelarias y no arancelarias. Dentro de la normativa del PICTA está como primer punto está el establecimiento gradual de las zonas de libre comercio, pero en este punto se tiene en cuenta las diferentes estructuras y capacidades de los países que son miembros, que son menos desarrollados. No se exige que todos los países realicen los mismos aportes, sino es algo equitativo según su capacidad y según la capacidad de cada país. La prohibición de las restricciones cuantitativas de las importaciones y las exportaciones. Esto nos indica todo lo que tiene que ver con el límite que se imponen a las importaciones y a las exportaciones. Dentro de este acuerdo también, o de este punto, está el antidumping, que ya sabemos lo que significa, que es el ingreso de productos con un valor inferior al valor de producción. Y también incluyen las salvaguardas que tiene cada uno de los países para proteger en cierta manera los intereses de la nación. Las naciones más favorecidas o más desarrolladas que pertenezcan a este acuerdo le darán trato especial a las menos favorecidas. De esta manera ayudan a equilibrar el comercio entre los países que son miembros del acuerdo y de las que son avanzadas y de las que no son tan avanzadas. Los aranceles tan específicos, tanto específicos como ad valorem, no aumentarán a la firma del acuerdo. Los que ya estaban establecidos no podrán aumentar y se reducirán de manera gradual, pues teniendo en cuenta, como se dice en el punto número 1, la estructura y la capacidad de cada uno de los países.
También está otro punto diferencial, es que es la posible excepción de bienes, en los cuales una nación al principio del acuerdo puede entregar una lista, por así decirlo, de productos que quiere exceptuar del tratado y los motivos por los cuales quiere sacarlos de este tratado. Pero aún así se busca que cae con el tiempo y de manera gradual se reduzca la cantidad de productos que estén dentro de esas excepciones. Entonces, uno de los principales logros que encontré o pues que existen de este acuerdo que es el PITCA es la flexibilidad que se le da a los países menos favorecidos o desarrollados que pertenecen dentro del acuerdo. Entonces, esto permite que cada una de las naciones vaya avanzando a su propio ritmo y que no se sientan obligados a estar a la altura, por así decirlo, de las naciones más desarrolladas. Otro punto que encontré es la reducción gradual de las barreras que incluyen las salvaguardas de cada uno de los países. Eh, bueno, un punto clave y en contra que encontré de este acuerdo del PITCA es la poca información disponible que hay del tratado, a pesar de estar registrado en la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y que es un acuerdo que es vigente. Con la información que uno encuentra disponible no es, o la información disponible no es específica y no permite hacer estudio amplio de los diferentes tratados. Gracias. Buenas a todos, en nuevo episodio de Maestros de los Negocios. Les voy a hablar acerca de una organización internacional conocida como la CAN, que es la Comunidad Andina, en el cual pues la sede principal queda en Lima, Perú. El 26 de mayo de 1969, en esta fecha se suscribió ese acuerdo en Cartagena. De esta manera se puso en marcha el Pacto Andino, hoy conocido como la Comunidad Andina, con sus siglas CAN, CAN. Los países miembros es Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Actualmente están activos como países miembros, y como países asociados está Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Y como países observadores está España. La estructura organizacional de esta comunidad es muy interesante. Es el Sistema Andino de Integración, SAI en sus siglas, y sus principales organismos son los siguientes: el Consejo Presidencial Andino, que es el máximo eh, órgano del sistema andino, y está integrado y conformado por los jefes de Estado de cada país, pues en este caso sus presidentes. El Consejo, la siguiente rama es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que como dice su título, son todos los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los países miembros, y en este caso sería el señor Diego Pari, Carlos Holmes, José Valencia y Gustavo Mesa. En su respectivo orden que lo dije es Ecuador, Colombia, eh, Bolivia y Perú. Y esto tiene otra rama que es el presidente del Consejo Andino de los Ministros, que solo está el ministro de Perú y el ministro de Bolivia. Sigue la comisión de la Comunidad Andina. Esta rama está integrada por los representantes plenipotenciarios, generalmente los ministros de Comercio o de Integración, y lo que hacen es evaluar en política toda la integración subregional de esta comunidad andina. Los dos personajes que están dentro de esta comisión son el señor Edgar Velázquez de Perú y Benjamín Juan Carlos de Bolivia. Vamos a seguir y les voy a mencionar un poco acerca de los logros que ha hecho esta comunidad, y ha sido que permite a todos los gobiernos adoptar normas
comunitarias de obligatorio cumplimiento y las políticas de temas de interés común. Han logrado que el 100% de los productos de origen andino circulen sin pagar aranceles dentro de la CAN. Otro muy buen logro que hicieron fue que le dieron el derecho a los ciudadanos de poder viajar sin documento de identidad, con documento de identidad sin necesidad de visa ni pasaporte dentro de la CAN. También han hecho estrategias muy buenas en conjunta con la gestión de riesgos de desastre. Tienen un régimen de propiedad intelectual que protege las creaciones de intelecto humano. Han hecho bastantes intercambios comerciales que está mayoritariamente compuesto por productos manufacturables, que esto hace que genere más empleo dentro de la comunidad. La implementación electrónica de tarjeta andina en las migraciones. Colocaron un satélite que se llama el SES-10 en la órbita 67 grados al oeste de la CAN. Todo el sistema andino de calidad y sanidad agropecuario. Este logro lo hicieron para proteger la salud de los consumidores de productos. También hicieron que lograron establecer en el sistema andino la implementación del marco regulatorio de interconexión subregional, que esto hace que sea más fácil el intercambio comunitario de electricidad. Vamos a hablar ahora un poco de los desaciertos que han pasado en esta comunidad. Chile antes era miembro activo de esta comunidad, pero se retiró en 1976, puesto que no hubo un acuerdo con el tratamiento en ese momento de capitales extranjeros, y esto pasó justo en el gobierno con Pinochet. No estaban muy de acuerdo con la política de los países miembros en ese entonces. También Perú, en el gobierno de Alberto Fujimori, pidió licencia de 10 años para retirarse temporalmente de la CAN, pero actualmente se encuentra plenamente reintegrado en esta comunidad. Venezuela también hizo una parte importante de integración unilateral y definitiva, pero desafortunadamente el desmonte de Venezuela en la comunidad ocurrió en el año 2012. Fue el desmonte total de Venezuela dentro de la comunidad. El Parlamento andino en la sede de Bogotá cumple funciones sin ninguna identidad. Sus miembros son nombrados casi que a dedo por los gobiernos actuales de turno y por sus respectivos congresos. También hubieron mecanismos de integración andina que han deteriorado la CAN, han puesto integraciones que se encuentran totalmente obsoletos dentro de la comunidad e inoperables en todos estos años existentes de la CAN, y no han sido sometidos nunca a revisión ni a modificaciones. También muchos desaciertos que han ocurrido durante todos estos años es la rivalidad de orden público. Colombia-Ecuador tiene problemas serios en sus relaciones diplomáticas en el área de reintegraciones en la CAN, digamos, de países como Venezuela. La CAN busca armonía con Bolivia y Perú en lo que sea posible para el reingreso de Venezuela, pero Colombia y Ecuador tienen esos problemas de relaciones diplomáticas. Vamos a hablar un poco acerca de la normativa. La normativa está muy explícita en la página de ellos, en la comunidad andina. Tienen bastantes tratados y protocolos. Estos tratados y protocolos son el Acuerdo de Cartagena, que fue el primero que se suscribió, el tratado de creación del Tribunal
de justicia en la comunidad andina, el protocolo de Trujillo, el protocolo de Sucre, el protocolo de Cochabamba, el tratado constitutivo del Parlamento andino, el protocolo adicional del Acuerdo de Cartagena, que es un compromiso con la CAN por la democracia, y el protocolo subtitorio del convenio Simón Rodríguez. Adicionalmente a esto hay bastantes resoluciones que tienen dos siglas, estas resoluciones: el SGCA, que es la Secretaría General de Comunidad Andina, que tiene más o menos entre 1 a 2096 resoluciones, que esto habla de importaciones, cambios desde la Secretaría General, actualizaciones en los procedimientos armonizados, y esto lleva ocurriendo estas resoluciones desde agosto 1 de 1997 hasta la última, que fue el 7 de octubre del 2019. Viene la JUNAC, que es la Junta de Acuerdo de Cartagena. Tiene aproximadamente 507 resoluciones y es los que aprueban las normas, las solicitudes y los dictámenes. Y las otras son, ahí están como decisiones, gacetas, instrumentos depositados. Todas estas normativas las podemos encontrar más a fondo, una a una, explicada en la página de la CAN. Esto fue todo. Esta información fue basada directamente en la página www.comunidadandina y en un documento que sacó El Espectador de 40 años de la CAN. Toda esta información y fechas relevantes y acontecimientos se sacaron también directamente de la página de la comunidad. Muchísimas gracias por toda la atención brindada y nos vemos en el próximo capítulo de Maestros de los Negocios. Buenas noches, amigos y amigas de Maestros de los Negocios. Bienvenidos a otra de nuestras entregas para esta guía. Mi nombre es Juan David Rincón, integrante de este magnífico grupo. Yo voy a exponer la Unión Europea. Fue la integración económica que yo elegí del continente europeo. Así que voy a empezar. Básicamente, la Unión Europea ahorita tiene 28 miembros. Son los países que pueden ver aquí en la presentación que aparece abajo mío. De estos 28 miembros, 19 comprenden la zona euro, la eurozona, también se le llama. Estos países manejan una moneda única. De los 28 miembros, voy a nombrar algunos países como son Alemania, Francia y Países Bajos. Países Bajos, de hecho, tiene un contexto histórico bastante importante y lo voy a mencionar más adelante, pero estos países que observan en el mapa son los que comprenden actualmente la Unión Europea. Vamos a hablar ahora acerca de la historia de la Unión Europea. Esta tiene un antecedente bastante especial y es bastante histórico. La Unión Europea empieza a nacer desde un periodo de posguerra. Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial se creía que estas naciones tenían que tener una interdependencia económica para mantener la paz y la estabilidad de las regiones, y esto se lograba gracias a esta interdependencia económica. Digamos que uno de los grandes ponentes de esta idea fue Winston Churchill, que lo ven aquí en la imagen, y tiene ese contexto. En 1951 nace la Comisión Económica del Carbón y el Acero, donde se evitan ciertos aranceles a estos productos. Ya empieza a haber esa interdependencia económica, empieza a surgir desde ahí. En el 57 nace la Comisión Económica Europea.
para después 92 en Maastricht, Países Bajos, por eso les hablaba antes de los Países Bajos, se firma este tratado que nace donde nace la Unión Europea. Ya entra en vigencia hasta el año 1993, específicamente el 1 de noviembre, digamos que ese es el contexto histórico. Actualmente, pues, la Unión Europea es una integración regional que superó los acuerdos parciales, donde algunos productos eran exentos de aranceles, otros no, superaron la zona de libre comercio, que era la eliminación de las barreras y los obstáculos al libre tránsito de mercancías, superaron lo que se conoce como la unión aduanera, donde ya compartían estos miembros una política exterior común, y asimismo superaron el mercado común, que era ya el libre tránsito, pero de los factores de producción, mano de obra, tierra y capital, para llegar a lo que se conoce hoy como una de las mayores integraciones del mundo, que ellos logran la unión económica, porque como lo mencioné en el contexto histórico, ya en el 99 entra el euro, entra a surgir como moneda única, y eso hace que se logre una moneda única que forma esta integración económica, unificando políticas fiscales, políticas monetarias y la nivelación de tasas impositivas. Así logran ellos la unión económica, que es el estado actual de integración, el nivel actual de integración que ellos tienen hoy en día. No han alcanzado la unificación total porque hay ciertos temas y hay muchos países quisquillosos con el tema de su soberanía, de seguridad nacional. De hecho, hay muchos países que no hacen parte de la zona euro, donde se destaca Gran Bretaña, que de hecho actualmente quiere salirse de la Unión Europea, eso es lo que se conoce como el Brexit. Lo hacen y tienen ciertos fundamentos en cuanto a, por ejemplo, Grecia, que en una época estuvo bastante mal, fue un gobierno bastante derrochador en su gasto público. Esos países no estaban de acuerdo que simplemente por estar en una unión y tener una moneda única se debía ayudar a un gobierno derrochista y malversador de recursos. Entonces hay algunos miembros que todavía no comparten esa ideología. Sin embargo, Europa es actualmente el bloque comercial más grande del mundo. Vamos a hablar ahora acerca de un poco de la estructura organizacional de la Unión Europea. La Comisión Europea se encarga de la legislación. Ellos son los que proponen las leyes, son los que verifican que esas leyes coincidan con lo de los Estados miembros. Tienen que ser leyes afines y ellos pasan esas leyes al Parlamento Europeo. Se me olvidó decir, la Comisión Europea queda en Bruselas. Ya el Parlamento Europeo queda en Estrasburgo, Francia. El Parlamento Europeo se encarga de debatir esta legislación, de analizarla, de comprenderla, para pasarle finalmente la mejor opción a lo que se conoce como el Consejo Europeo. Ya el Consejo Europeo es la autoridad máxima, es el representante máximo de todos los intereses de Europa. Por ejemplo, cuando se van a debatir temas ya sea de transporte o temas agrícolas, se tienen que reunir todos los ministros de los Estados miembros a debatir lo que va a pasar. Es el organismo que acepta o rechaza la legislación. Antes del 97 se tenía que buscar, digamos, una unanimidad en las votaciones, pero esto ocasionaba largas jornadas, pérdida de tiempo y al final pues se llegaba a un resultado común, pero se perdía mucho tiempo. Después del 97 se firmó el Acta Única, donde se acepta la mayoría de votación por los estados, ya no se busca una unanimidad, y eso hace que no haya cuellos de botella y se aproveche mucho más el tiempo. Los únicos temas que sí son debatibles son las políticas fiscales y las políticas de inmigración. Esto sí tiene que ser debatido por unanimidad de los miembros.
Mm, digamos que este organismo es demasiado importante y es el que al final va a aprobar todo. Existe también la Corte de Justicia, que ya cada miembro nombra un juez específico que los va a representar en un tribunal, y es el tribunal que se encarga pues de las apelaciones a estas leyes y básicamente el que se encarga de todos los manejos de apelaciones y tutelas que puedan haber en cuanto a las leyes, y es el que da la última palabra en caso tal de que haya un inconveniente con eso. Hubo otro organismo que se me olvidó, que no puse, realmente no lo puse en la diapositiva, que es el Banco Central Europeo. No lo coloqué porque este Banco Central Europeo solo comprende la zona euro. Solo lo quiero nombrar porque me parece importante enfocarlo como contexto, pero solo le aplica a los 19 miembros de la zona euro. Es un banco independiente, tiene que ser libre de presiones políticas para que precisamente se evite esa corrupción e intereses propios de los países de la zona euro. Su principal función es mantener la estructura de la economía y los precios para que el euro nunca pierda su poder adquisitivo. Y pues obviamente en caso de que algún país esté en riesgo económico, es el que se encarga de, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tratar de ayudarlos. Voy a hablar ahora acerca de los principales logros que ha tenido la Unión Europea. Uno de los principales logros, ya lo mencioné, que fue la generación de esta unión económica que ha permitido el bloque comercial más grande del mundo. Pero como lo dije antes, siendo esta integración viniendo de un contexto de posguerra, uno de sus principales logros precisamente ha sido mantener esa paz entre las naciones que antes estaban enfrentadas, y el surgimiento de las democracias representativas y las libertades. Sabemos perfectamente que las democracias representativas son las que son afines para tener un libre comercio, porque respetan las libertades, y con las libertades se protege la propiedad intelectual, se protege la libertad, la propiedad intelectual, la propiedad privada, y esto es lo que incentiva el comercio y la innovación. Entonces es un logro muy grande de la Unión Europea. Me sorprendió mucho al hacer esta investigación que también hayan logrado avances en materia social de gran calibre, por ejemplo, subsidios de desempleo iguales, nivel de pleno empleo en casi todas las naciones, un sistema de salud adecuado, un sistema de jubilaciones, ¿cómo se dice la palabra? Jubilaciones dignas para todos. Esto ha sido un gran avance, el surgimiento de un Estado social de derecho en todos los países demasiado grandes. Ya pasando a la parte de desafíos, yo quiero anotar el Tratado de Lisboa, que se firmó el 13 de diciembre del año 2007. En este acuerdo, en este tratado, que es el más vigente hasta ahora, la Unión Europea tiene el propósito de lograr ser la economía más grande del mundo, que recordemos ahorita ese papel lo lidera Estados Unidos y China. Es un desafío bastante enorme, pero parece que van muy bien. Tienen ahora el desafío también del Acuerdo de París firmado en 2015, donde se comprometen a reducir las emisiones de gases invernaderos que están haciendo tanto daño al medio ambiente, contaminando nuestros ríos y nuestro aire. Y es sumamente importante el reto que tienen en esta materia, porque ya es un reto global, es un reto a nivel mundial. Ellos solos no van a poder hacer nada, necesitan de todo el trabajo en equipo de todas las naciones, ahí sí es cierto el trabajo colaborativo, para poder llegar a resultados satisfactorios con esto. Entonces es un reto muy importante y muy grande.
En la diapositiva también coloqué la imagen que pueden ver, es el vicepresidente de Italia. ¿Por qué lo pongo como reto y como desafío? Porque es el surgimiento nuevamente de los movimientos ultraderechistas. El que ven aquí de la imagen de Italia no es nuevo. En España también han surgido movimientos ultraderechas complicados, en Noruega, en Alemania. De hecho, en palabras de Angela Merkel, ella dice que este es el nuevo reto de la Unión Europea, porque estos ultraderechistas tienen muy arraigados el sentimiento nacionalista y proteccionista. Solo podemos poner ejemplo a Donald Trump. Es un extremista ultraderechista que ahorita está en una guerra comercial con China, afectando en gran parte a las empresas y a los consumidores. Entonces, nadie está diciendo que las medidas proteccionistas, ciertas medidas proteccionistas sean malas como lo son los aranceles. Nadie está diciendo eso. Pero ese nacionalismo arraigado, ese neonazismo que está surgiendo, sí, por lo menos eh, pone en riesgo, por ejemplo, la inmigración. Y la inmigración visto como una oportunidad económica y sabiéndola aprovechar como tal puede ser muy benéfica, pero estos sistemas ya son más cerrados al libre mercado, ya son más cerrados a la migración de personas. Entonces, esto va en contravía de lo que es el libre comercio para el desarrollo económico. Entonces, es un reto muy importante que tiene la Unión Europea para por lo menos llegar a consensos que permitan ser una integración regional que no discrimine, porque como lo voy a decir ahora en los principios, uno de los principales principios que tiene la Unión Europea es la no discriminación. Sexo, religión, política, orientación sexual, género. Es el surgimiento, es respetar las libertades. Una de las normas es respetar las libertades, garantizar la libertad, es un principio, el Estado social de derecho, donde se permite que a través de los acuerdos y tratados que todas las partes cumplan, que se respete esa democracia participativa, el individuo en su conjunto. Son el conjunto de normas, mantener la paz y a veces pues no dejando a ciertos migrantes entrar por conflictos en sus propios países como lo son Siria y Egipto, que regionalmente están algo cerca de Europa, para poder migrar hacia países como Italia. Es difícil si se encuentran con políticas que van en contravía de eso, así que muchas de las normas y principios van en ese estado social, en las libertades, en las democracias, en respetar la paz, en promover la igualdad. Hace parte de tanto las normas como los principios. Y realmente quiero finalizar con eso. Esta fue mi exposición acerca de la Unión Europea. Espero todo pues haya quedado claro y muchísimas gracias por visitarnos en Maestro de los Negocios. Hasta la próxima entrega. Chao. La ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Fue fundada el 8 de agosto de 1967 por los 5 países que firmaron la declaración de Bangkok. Estos 5 países fueron Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Fue creada más como una estrategia política de estos países para sobrevivir la Guerra Fría en ese momento y para no ser divididos entre Estados Unidos y Rusia, y también en ese momento Vietnam estaba en guerra, también para que la guerra de Vietnam no los afectara a ellos. La sede en este momento es en Yakarta, que es la capital de Indonesia, es como la sede oficial. El año de implementación se implementó apenas se firmó. Este acuerdo, esta asociación no vence, sin embargo los puntos principales están planeados hasta 2020, entonces en 2020 tienen que volverse a reunir para volver a planear. Se planeó en 1997 los puntos hasta 2020. Los miembros en total son 10 países, los 5 fundadores que ya les dije, más Vietnam, que se unió después, Birmania, Laos, Camboya y Brunei Darussalam. A los países asociados se les llama ASEAN más 6. Está
China, Japón, Corea, pues la República de Corea, India, Australia y Nueva Zelanda. Y los países observadores está Papua Nueva Guinea y Timor. Timor es el único país del sudeste asiático que no es parte de esta asociación. Además, es un país muy pequeño, con una economía muy pequeña. Ellos se independizaron como en los años 2000 y se independizaron como con la esperanza de ser parte del grupo ASEAN, pero pues lastimosamente no los han aceptado. La estructura organizacional. Entonces, ellos primero tienen un presidente. Este presidente se turna cada año y se turna cada año dependiendo el nombre de los países en orden alfabético. También tienen el secretario general. El secretario general sí es como que el que controla todas las funciones o todos los acercamientos que va a tener la ASEAN. En este momento el nombre es Dato-Ling Yok-Hui y pertenece a Brunei Darussalam. Esta persona tomó la Secretaría General en 2018 y como son periodos de 5 años saldría hasta 2022. Las reglas dicen que es un solo periodo, no se puede repetir, y cada país rota en orden alfabético cualquier presidente. Entonces, por orden alfabético de los países en inglés seguiría Camboya. Ellos tienen como las ramas organizacionales se divide como en 3 líneas principales y pues la cuarta después se las explico, que es como extra. La primera es la política de seguridad. Lo que busca es como que todos los países que pertenecen a la asociación se lleven bien, cooperen en temas políticos, resolución pacífica de problemas, la cooperación marítima y la lucha contra el terrorismo. Importante resaltar que esta asociación tiene países de diferentes idiomas y diferentes religiones, y aunque hay países musulmanes, todos hablan del control del terrorismo. La siguiente es la económica. Este es el que se cree que se va a cumplir mucho más rápido, porque para el 2020 planearon un mercado único de bienes y servicios, capitales, inversiones y trabajo, para eliminar cualquier barrera arancelaria. Desde 2005 comenzaron a eliminar las barreras. Todo este ha sido un proceso. Se planeaba que hasta 2020, sin embargo en 2016 pudieron hacer lo que se llama una unión. Esta sección se centra más como en las empresas, en los TLC que tienen entre los países, las industrias y en general pues el crecimiento económico. La siguiente es la rama sociocultural. Esta se enfoca más como en fortalecer las sociedades, el desarrollo, los recursos humanos. Hace análisis o estadísticas sobre el crecimiento de la población, sobre el desempleo. Aquí también habla de los temas medioambientales y pues desarrollo humano, desarrollo sostenible y cultura. Por ejemplo, ellos pueden estudiar universidades libremente en cualquiera de los países que pertenecen a la asociación. Entonces, por ejemplo, eso también lo maneja esa parte. Y finalmente la de asuntos públicos y asuntos internos, y el director se llama Robert Matthews Michael. Listo. Los principios. Entonces, en general, los principios de ellos está basado más como en el respeto de la soberanía. Ellos tienen acuerdos económicos, pero respetan completamente la soberanía, no pueden interferir o prometen no interferir en los asuntos internos de otros países. Además, respeto a la identidad de la nación, como son países como con culturas, a pesar de que todos están como ubicados en la misma región, son países con culturas muy diferentes. Entonces, idiomas y religiones. Entonces también como promover las diferentes culturas de los países y no dejar que se pierdan. Resolución de las diferencias en paz, no utilizar la fuerza y la cooperación efectiva entre los países. Son 6 principios. La normatividad, bueno, esto es un poco complicado de conseguir, porque en general ellos dicen cómo seguir la carta que se firmó en 2008. En 2008 se volvieron a reunir todos los años
se reúnen los países asociados 2 veces al año. En 2008 se reunieron y se firmó la Carta del 2008. En esta dicen como las obligaciones y los deberes las obligaciones, los deberes y los derechos que tienen los países asociados. Por ejemplo, seguir el mercado común o el libre comercio, pero pues en general sí es seguir lo que dice la Carta del 2008 y promover el desarrollo económico, la estabilidad política y la paz. Se menciona varias veces la paz porque en un momento Vietnam estuvo en guerra con uno de los países asociados, pero pues ya no, y de hecho para la ONU esta asociación ha sido fundamental para mantener las buenas relaciones entre estos países. Los logros, ok. Entonces los logros primero es que no se necesita visa, o sea, los países asociados no necesitan visa para transportarse entre ellos. TLC, tratados de libre comercio con todos los países. Bueno, esto es importante, el área de libre armamento nuclear, eso se firmó como en el 98, si no estoy mal. Ninguno de estos países puede utilizar armamento nuclear contra ellos mismos, contra otros países de la misma región. Entre los logros de la asociación tenemos el movimiento libre. Los países asociados no necesitan visa para transportarse entre ellos. TLC, todos los países tienen tratados de libre, todos los países que pertenecen a la asociación tienen tratados de libre comercio. Una área, esto es importante, área libre de armamento nuclear. Ellos prometieron utilizar armas nucleares para protegerse o para guerra. La paz. Recordemos que Vietnam estuvo en guerra con los países asociados en el 60, pues en el 66, en el 67 por las fronteras, además que en el 66 no había como buen dibujo de las fronteras, entonces también por eso fue un problema, por eso siempre hablan de la paz. Y pues el PIB, 2,55 billones, es el 40% del PIB del mundo, y es la sexta asociación más grande y pues está planeando de ser una de las economías más grandes. Se espera ya para el 2022 ser la tercera economía más grande del mundo. Con respecto a los desaciertos, este país para las personas pues ha sido peligroso porque o sea, como esta región es donde más trata de personas existe, que de hecho es uno de los puntos de la Asociación de Cultura de la que ya les había hablado. Es como uno de los puntos más importantes, la trata de personas, porque son cifras alarmantes donde más ocurre pues en esta región, en África. Alta dependencia de China. Ellos tienen tratados de libre comercio entre ellos, pero al que más aporta, ellos tienen también un tratado de libre comercio con China, y pues China es el que más compra, más productos les compra a ellos. Entonces, sí, en caso de que China tenga un problema, pues la economía de ellos puede bajar. De hecho, con lo que pasó con Trump y pues con las barreras que le estaban poniendo a China, ellos se vio como que a ellos, como la economía de estos países, le creció un poquito en estos años. Y altos porcentajes de corrupción, una de las regiones con más corrupción, mucho más alta que la del otro lado de Asia. Perdón. Entonces, ellos tienen algo interesante, y es que se proponían ser un mercado común para 2020. Pero el 1 de enero del 2016 iniciaron la libre circulación de capitales, bienes, inversiones y personas, como ya lo habíamos dicho, y pues la circulación de personas sin visas. Lo que es interesante es que ellos no pasaron por una unión aduanera, sino que ellos desde el principio escogieron que no iban a pasar por la unión aduanera, sino que iban a pasar enseguida al mercado común. Esto es estrictamente económico, porque pues a diferencia de la Unión Europea, ellos son completamente soberanos en sus países,
como, no, o sea, no van a ceder soberanía. Y el libre comercio realmente, o sea, no es todo, o sea, por ejemplo, en la agricultura y lo que es el arroz, ellos no tienen libre comercio, pero pues en sus reuniones siempre dicen que son mercado común. Y sí, lo que les decía la sexta potencia. Estas son las referencias, muchísimas gracias. My conclusion about the regional integration of Latin America and the Caribbean zone is that since agreement was created, has been constantly evolving and has undergone significant changes over the years, from commercial politics with a social focus and commercial liberation, and always is signing for new agreements to become or to be a most competitive economy in the globalization. Okay, now I'm going to speak about from the lecture of Latin American and Caribbean integration. My conclusion, my personal conclusion, is that this integration is not good enough. I think that Latin American and Caribbean countries have had an historical background that is very important to remember. We are a colony, and I think that we still are a colony. We depend a lot in matter of commerce from the developed countries. I think that in Latin American region, our politicians have not homogeneity with their peers, uh, with the neighbors in Latin America. For example, Colombia with Venezuela, there are very heterogeneous politically. So I think that if, as a region, we don't construct a policy that could be very integrated to have a better commerce between us, we are condemned to depend from the big ones like European countries. So we need to have an homogeneous politic to have a better level of integration. That is my personal conclusion. Thank you very much. My conclusion is that Latin American countries still stuck with the same government, with the same politics, with the same culture, and this country has been passed with the same laws and the way of thinking, and we haven't changed at all that. We will always be a third world country if these countries don't change the way they're doing the stuff. We are following the first world countries and we try to copy them aimless. And if we are still doing these things, we are not going to progress and we're not going to advance at all, and because we are not following the right stuff that these first world countries are doing. So that's my conclusion. In conclusion, in Latin America and the Caribbean, it has not been possible to define an integration that seeks the benefits of the region itself as Latin America and the Caribbean, the citizens and the population itself, as well as will benefits transnational companies. The state as an actor that integrates itself or like that relates itself with international companies needs to implement integrations policies that benefit its society as well as these companies.